Olá, buenas tardes, buenas noches, buenos dias. Estamos aqui, então, mais uma atividade de Dragon Dreaming Con Festival 2022, com muitas atividades interessantes. E hoje temos Charles Keck, que é um amigo, uma pessoa que admiro muito o trabalho, é doutor em educação e é presidente de uma organização, a Organização de Inovação Educativa, que vai falar e contar um pouquinho para nós outros sobre essa experiência. Muitas graças à comunidade Dragon Dream, a organização de Confestival, que está promovendo esse evento com 74 atividades, todas muito interessantes e muitos câmbios passando. Todavia, temos aí alguns dias de Confestival para aproveitar. E informo que estamos gravando. Se não queres aparecer em vídeo, por favor, que cierre tu câmera. E seguimos com Charlie. Charlie, muitas graças por participar do Confestival, de aceitar a invitação. Te passo a palavra. Bueno, muchas gracias, Lisandra. Y bueno, hola a todos. No hay muchos ya conectados, pero esperamos que vayan conectando y que se van a ver o lo van a ver en grabación después. La presentación que voy a dar se llama Sueños de colaboración en la vida de una pequeña organización. La organización se llama INED, Innovación Educativa. Y bueno, esta plática viene a raíz de toda mi experiencia trabajando ahí. Yo soy director ejecutivo de la organización y es una organización que ha estado dedicada al mejoramiento de la educación pública en México. Tenemos casi 30 años trabajando desde las provincias de México, San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo personalmente no soy un Dragon Dreamer. Conozco algo del Dragon Dreaming por medio de Lisandra y también por eso se me hizo interesante el tema de la colaboración, porque tengo entendido, por lo menos, que Dragon Dreaming tiene mucho que ver con la construcción de un sueño compartido y del trabajo a partir de ahí, ¿no? Entonces, ella, la verdad que me pidió hablar sobre nuestro trabajo con docentes y educadores a favor de su crecimiento socioemocional, que es lo cual nosotros dedicamos principalmente ahora. Pero yo pensé, bueno, mejor siento que podría ser más interesante hablar de esa cuestión de cómo nosotros hemos vivido la colaboración en la organización. Entonces, obviamente, pues yo creo que como todos, el tema de la colaboración o la falta de colaboración ha sido y sigue siendo determinante en la vida de la organización. Hemos vivido de todo, pasado por muchas cosas, lo bueno, lo malo y lo feo. Y durante, yo diría, bueno, durante 30 años casi hemos estado subido a este tren de la montaña rusa aquí, subiendo y bajando, el roller coaster, y que estos subidas y bajadas tienen mucho que ver con la cuestión de la posibilidad de colaboración que hemos podido tener o no. Entonces, quiero hablar un poco sobre la montaña rusa, que ha sido la trayectoria de esos 30 años. Iniciamos en 94, inicios bastante humildes, trabajamos 3 personas en la organización. Y con el paso de los años pasamos a su mayor expresión, la organización, pasamos a ser 36 personas. Entonces,
Ampliamos nuestros temas, ampliamos nuestras poblaciones metas y pasamos de empezar a trabajando solamente con niños a trabajar principalmente con docentes. Entonces, nosotros fuimos como replanteando el trabajo a partir de lo que sentimos que era que estamos viviendo como el éxito, ¿no? Entonces empezamos a soñar en grande y llegamos a tener este sueño de poder contribuir a mejorar la educación pública a partir de una renovación en la formación de los actores educativos. Queríamos como innovar y ser un centro de referencia de cómo hacer bien la formación de los actores educativos, ¿no? Entonces, ahí estábamos ya luchando en múltiples frentes, ahí se dieron muchas oportunidades, muchas tensiones y también muchas frustraciones. Y pues crecimos mucho, rápido, y finalmente llegamos a un punto de estallar, ¿no? Tuvimos un conflicto o un quiebre determinante interno. Fue quizás el clásico conflicto interno de las organizaciones, o por lo menos las organizaciones aquí en Chiapas, y creo que en México, que tenía que ver internamente con un choque entre el discurso de la horizontalidad democrática contra el discurso institucional más tradicional con tendencias un poco más vertical, ¿no? Entonces llegamos a una situación interna de conflicto alrededor de esos temas y hubo como un desplome interno, y de 36 personas después de ese desplome, o por lo menos como un año después, fuéramos 12 personas. Entonces, perdimos gente, perdimos también mucho tiempo, fue muy desgastante todo el proceso, y yo diría que era nuestro primer gran golpe de la colaboración, ¿no? Un parteaguas. Creo que como que había sido desde la sensación del éxito, del crecimiento, era muy difícil quizás concebir que algo así nos podría pasar, pero sí nos pasó. Y después de eso tuvimos que como replantearnos realmente. Fue una crisis de identidad muy fuerte. Tuvimos que replantearnos, yo diría que como desde la herida organizacional, psíquico, de corazón, de todo, ¿no? Y en ese replanteamiento pasamos por tener que reducir nuestros sueños. Teníamos menos gente, hacíamos menos, y de alguna manera se puede decir que como que controlábamos aparentemente más, ¿no? Y de ahí diría que quizás de vivir lo que se podía ver en los primeros años un poquito como una euforia existencial, a pasar a vivir una angustia existencial, ¿no? Que tenía que ver un poco con esto de, pues, después de este hecho del conflicto, realmente quiénes somos y quiénes éramos, ¿no? Durante todo este tiempo anterior al conflicto, realmente, ¿no? Quiénes éramos. Bueno, entonces, también con este replanteamiento desde la herida, finalmente llegamos a decidir, a plantear nuestro trabajo con los docentes como enfocarlo en el tema de la formación ética socioemocional. Entonces hubo como un renacimiento de la organización en ese momento, de decir, no, pues ahora vamos a especializar en este tema, ¿no? Vamos a dejar de trabajar en muchos frentes
para trabajar solamente en este tema. Ahí también pasamos oportunidades, tensiones y frustraciones y trabajando 7 años más o menos en esto, llegamos, yo creo que probablemente el año pasado, a topar otra crisis existencial que tenía que ver un poco con el cansancio, ¿no? Y todo lo que pasó en el momento de COVID. Y también ahí con la sensación de que no estábamos encontrando la respuesta esperada, ¿no? Desde las docentes. Así que los docentes no estaban colaborando como nosotros habíamos imaginado, ¿no? Entonces, y actualmente diría que estamos en un proceso de un nuevo renacimiento y la búsqueda de alguna manera de unos sueños y otras posibilidades de colaboración también. Entonces se puede ver en nuestra historia, es una manera muy fácil de hablar de 30 años, pero ha habido muchos como ciclos en inglés se llama boom and bust, que es boom es como explosión y luego bust es como implosión, ¿no? Entonces ese crecer y caer de una manera. Entonces, estos ciclos han ocurrido a diferentes escalas, en diferentes ritmos y también con diferentes consecuencias. Hemos tenido boom y bust en escala de toda la organización, también en cuanto a tema, tuvimos un boom de temas por ejemplo, de la formación en temas que tienen que ver con la lectura, por ejemplo. Esto pasamos un tiempo trabajando fuertemente eso. Teníamos boom en términos de ciertos proyectos que duraban cierto tiempo, como puede ser un proyecto con estudiantes de la escuela normal, los que estaban preparando para ser docentes. También en términos de los equipos internos que teníamos, unos crecían, luego desaparecían, etcétera, etcétera. Y también en términos de la importancia de diferentes personas que estaban trabajando ahí, que figuraban en algún momento y luego se iban, etcétera, etcétera. También en la escala de recursos, en algunos momentos teníamos muchos ingresos, muchos donantes, etcétera, etcétera, y otros momentos no. Y también en términos de personas teníamos con cuántas personas estábamos pensando trabajar. Creo que en general pasamos quizás de cierta como condición creo que en español está la palabra hubris, en inglés hay por lo menos hubris, como tipo de prepotencia, ¿no? De hubris y confianza, sentirnos como confiados de alguna manera en nuestro futuro, destino y futuro, a una situación de mucha más humildad y incertidumbre. Ha sido de alguna manera todo un viaje esquizofrénico que, por un lado, donde tú sabes, o que sabíamos que, visto a nivel de las participaciones individuales, hacíamos un muy buen trabajo, ¿no? Los docentes que llegaban se iban muy contentos. Y por otro lado, al mismo tiempo, nunca pudimos dejar de estar realmente como empujando el río y nunca llegamos a tener la inserción sistémica que habíamos querido, ¿no? Nunca llegamos al santo grial de las políticas públicas y nunca llegamos a tener como esta cuestión de como los docentes tocando nuestra puerta, queriendo entrar, era más siempre tocando nosotros puertas, ¿no? Entonces, esta experiencia del contraste entre el aparente éxito en términos inmediatos
de la experiencia que lográbamos generar con los docentes a la frustración en términos de poder realmente contar con un flujo constante de interés, ¿no? Hacia lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, para nosotros había siempre esta gran como pregunta, era nuestra pregunta de millón, que siempre estábamos como gritando ahí, que quién quiere colaborar, ¿no? Y es cierto que en este búsqueda de colaboración, sobre todo yo, porque creo que era el trabajo que más me tocaba, como de gestión, ¿no? Yo he terminado sintiendo como casi como un vendedor ambulante, ¿no? Tocando puertas, siempre queriendo persuadir, convencer, ¿no? Y es cierto que hay muchos que han dicho yo sí, o nosotros sí, ¿no? Le entramos, han sido muchos docentes, muchas fundaciones, estudiantes de servicio social, instancias de gobierno, personas buscando dónde trabajar, ¿no? Incluso hasta embajadas también que nos han apoyado, estudiantes, académicos, que también los académicos nos han ayudado como identificar nuestro trabajo como buena práctica, ¿no? Y hemos tenido esta experiencia de ser señalado como buena práctica. Y ahí dices, pues ya con esto, pues nos van a llegar, ¿no? Eso va a generar interés, pero ni tanto como habíamos esperado, ¿no? Entonces, también estas colaboraciones se dan a través de contratos, convenios, donaciones, consultorías, asesorías, o también para participar en la construcción mismo del sueño, ¿no? La misión, visión, los objetivos, todos estos procesos también de reflexión interna, de construir el sueño, ¿no? Y también esto de poner en marcha el sueño, ¿no? Y entonces han colaborado mucho, pero la mayoría, yo diría que han sido de alguna manera de paso, ¿no? Hemos tenido muchos colaboradores y diría yo pocos stakeholders, ¿no? No sé cómo decir stakeholders en español, la verdad. Y yo creo que en esto pues hemos visto y sentido y bebido la diferencia entre la frase participo en tu sueño a la frase su sueño es mi sueño, ¿no? Hemos tenido muchas personas que han participado en nuestro sueño, ¿no? Pero diría que pocas personas donde hemos como llegado a tener este encuentro más de fondo, donde dices, su sueño es mi sueño. Entonces, ¿y por qué es esto? ¿No? ¿Qué pasa con el tema entonces de la colaboración en su sentido más profundo? ¿No? Yo pregunto, o no sabemos nosotros, no sabemos cómo hacerlo, hemos errado, somos fallidos en esto, o realmente es muy difícil, ¿no? O una combinación de los dos, ¿no? Y entonces para nosotros es cómo entender lo que pasa con el otro en su relación con nosotros, o también cómo entender lo que pasa con nosotros en relación al otro. Y dónde están y quiénes serían nuestros colaboradores como naturales. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo podemos encontrarlos? Y bueno, en teoría serían, nuestra población meta son los docentes, por un lado. Por otro lado, también el sistema educativo mismo, donde esos docentes se encuentran, los funcionarios, las políticas públicas, etcétera, etcétera, que nosotros podemos estar diciendo, pues,
colaboramos porque estamos en lo mismo, ¿no? Nos interesa la calidad educativa, ¿no? Sí o no. También nosotros, colaboradores, son las personas que constituyen nuestro equipo interno, ¿no? Y también las agencias financiadoras. Entonces, hemos vivido diferentes cosas con estos 4 agrupaciones, ¿no? Diferentes posibilidades, dificultades, etcétera, que es lo que me gustaría hacer, hablar un poquito ahora. Entonces, primero con los docentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para nosotros con ellos? Y yo creo que lo más importante que entender es de qué es lo que necesitamos de ellos para poder entrar en colaboración y qué es lo que ofrecemos. Pero lo que necesitamos de ellos es su tiempo y su atención, ¿no? Básicamente, es lo que estamos pidiendo. Su implicación y su disposición de alguna manera a transformarse o a hacer algo diferente, ¿no? Porque se supone que lo que hacemos es diferente para ellos, no, no es lo que acostumbran hacer en la formación, es una innovación. Y también pues ofrecemos a cambio, según nosotros por lo menos, un buen trato y una seriedad pedagógica importante, así que una experiencia realmente de aprendizaje, ¿no? Y esto, digamos, lo que ofrecemos parece que funciona. Tenemos evaluaciones muy positivas de parte de los docentes, pero por otro lado no funciona porque siempre tenemos que estar como cazando docentes a ver dónde podemos encontrar. Es decir, que tenemos ese paradoja de tener un buen producto en teoría, pero no lo compran o pocos lo compran. Sí, tenemos fans, pero son pocos. Y nunca nunca llegamos a ese momento que se convierte como en un movimiento que se mueve por sí solo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la mayoría de los docentes no quieren dar su tiempo y atención. Y nuestro buen trato y seriedad pedagógica para ellos no tiene el peso suficiente para hacer el compromiso con nosotros, para entrar en colaboración con nosotros. Entonces, nuestra razón de ser requiere de tiempo, atención y autenticidad, pero los docentes no tienen tiempo para dar su tiempo y su atención está puesto en otro lado. Yo diría que básicamente es como en la sobrevivencia, ¿no? En el sistema, dentro del sistema educativo y dentro de sus vidas privadas también. Y muchas veces en estos espacios donde lo que cuenta no es la autenticidad, es saber simular. Entonces, esto es la situación que encontramos con los docentes. En el sistema educativo también lo que necesitamos o lo que estamos pidiendo de alguna manera es tiempo, atención, implicación y disposición a hacer las cosas diferentes, más en ese caso el tema de los recursos económicos. Sí, nos gustaría que el sistema educativo aportara a nuestro trabajo, ¿no? Y a cambio nosotros ofrecemos nuestro compromiso, nuestro alineamiento con políticas públicas y también, según nosotros, les ofrecemos con docentes contentos, ¿no? Así que docentes que habrán trabajado con nosotros que van a quedar contentos. Pero ahí también pues tenemos esta situación
que nuestra razón de ser ahí es que somos diferentes, que hacemos las cosas de otra manera de que ellos los hacen, ¿no? Los mismos del sistema educativo. Entonces, pero ahí está la pregunta, pues, ¿cómo van a querer incorporar ellos lo que es nuestra diferencia? ¿Cómo podemos entendernos, ya que somos dos paradigmas opuestos aparentemente? Nuestro paradigma quiere poner el sujeto en el medio y tomar muy en serio su experiencia. Y el paradigma del sistema educativo, evidentemente, es que se articula alrededor de la negación del sujeto. Entonces son casi como dos polos opuestos. Nosotros de alguna manera existimos porque ellos no saben hacer lo que nosotros hacemos, es decir, poner el sujeto en el centro. Pero tampoco quieren, tampoco quieren que nosotros lo hagamos. No es solo que ellos no saben hacerlo, también es que parece que no quieren realmente. Y además también siempre nos regresan con su frase favorita, que es que no hay dinero. Y entonces, mucho la experiencia del sistema, con la búsqueda de esta sinergia con el sistema educativo, es esto de su frase de que es muy interesante todo, ¿no? Y luego nos comunicamos con ustedes, ¿no? Y de ahí pues no volvemos a saber mucho, ¿no? Entonces, el sistema educativo, supuesta colaboración ahí, que sí lo hemos buscado, trabajado, sí resulta complicado, ¿no? Y también en términos de las agencias financiadoras, lo que nosotros necesitamos ahí, realmente, digo, contar con apoyo que nos da tiempo, que nos da estabilidad y que nos da seguridad. Eso es lo que nosotros obviamente necesitamos. Y según nosotros ofrecemos algo que es genuinamente transformativa y que esto también, tenemos evidencias de esto, está comprobado, funciona, ¿no? Funciona por lo menos en el sentido individual de los que llegan ahí. Pero ahí también yo siento que vivimos de alguna manera dos paradigmas diferentes. El paradigma nuestro es que nosotros queremos construir una institución o una organización, un todo, ¿no? Queremos dar vida y permanencia a un concepto, a un sueño. Y ellos más bien quieren un proyecto, ¿no? Entonces, la frase de ellos es: plantéanos un proyecto de 2 años. Esto no es exactamente igual que lo que nosotros, de alguna manera, lo que sería nuestro sueño. Entonces, de las fundaciones, y hemos tenido muchos financiamientos de muchas diferentes fundaciones, hay colaboración, pero diría yo que quizás no en el sentido más amplio, más profundo. Entonces, lo que permanece para nosotros siempre es la inseguridad. Y permanece siempre la necesidad de convencer que lo que hacemos vale la pena. Y vivimos en el eco de la pregunta suya de ellos, de que sería: ¿para nosotros vale la pena lo que ustedes hacen? Esa pregunta siempre está en el aire. En vez de
otra pregunta que para nosotros sería más bonito, que sería, ¿cómo podemos ayudarles a hacer lo que hacen mejor? Pero no exactamente vivimos esto, entonces sí hay participación de las agencias, pero mucho es, bueno, en sus términos y que no cuadra exactamente con nuestro sueño de organización. No queremos ser una continuidad, una serie de proyectos. Queremos ser ¿cómo se llama? Un corazón como palpante, ¿no? Eh, una expresión de vida de alguna manera, o una ruta vital, un espacio vital. Y bueno, en términos del equipo, de esas personas que vienen a trabajar con nosotros, o que han venido, y muchos han ido también. Entonces necesitamos nosotros personas comprometidas, propositivas, asertivas, íntegras y autocríticas, creativas, flexibles, pues lo clásico. Y según nosotros ofrecemos un espacio donde pueden ejercer un liderazgo y crecer profesionalmente y también personalmente. Pero otra vez también hay quizás algunos paradigmas encontrados, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el paradigma del ser humano, ¿no? Que es un ser limitado, efectivamente, y también por otro lado ese paradigma del activista profesional, que quizás es esta figura de la persona que nosotros necesitamos comprometida, propositiva, asertiva, etc. Ser de alguna manera sobrehumano. Entonces, hemos visto, vivimos esta situación de soñar, de nosotros que soñamos grande, pero somos personas limitadas. Y el hecho de soñar no subsana lo que son nuestras limitaciones, ¿no? Y a veces el sueño grande es lo que deja, ¿cómo se llama? Deja en evidencia nuestras limitaciones. Diría que a veces hemos visto nosotros, hemos vivido que la grandeza del sueño llega a estar como en permanente tensión con nuestra pequeñez como personas. Está en discordia entre soñado y lo vivido, que tensa la colaboración en el ambiente laboral. Entonces, ahí está la pregunta si para nosotros es posible encontrar el respeto mutuo entre el liderazgo del individuo con el liderazgo institucional, que de alguna manera se entiende que el balance entre lo horizontal y lo vertical, ¿no? Que esto obviamente ha sido un gran tema para nosotros después de nuestro conflicto cataclísmico, ¿no? Que tuvimos. Pero entonces esto también es un tema permanente ahora en términos de cómo puede ser el encuentro entre la organización, entre comillas, y las personas que trabajan ahí, que también tiene ese elemento de horizontalidad, verticalidad, y también esta cuestión de lo humano y lo profesional, ¿no? Esa tensión permanente, cómo negociar esto en el encuentro entre la organización y las personas que trabajan ahí. Entonces, estos son, digamos, algunas cosas que pasan, que pasan en nuestros principales ambientes de colaboración.
Entonces aquí me gustaría como hablar un poco sobre las tensiones o lo que yo hablo como las tensiones paradójicas de nuestro intento a generar colaboraciones, ¿no? Entonces, el primero que tengo aquí es que nosotros proponemos colaboración por ser diferentes, pero por ser diferentes no quieren o no pueden colaborar. Entonces, estamos un poco, sobre todo esto es si nosotros queremos como insertarnos en el sistema educativo, si tenemos que tener relación con las instancias de gobierno y no quedar permanentemente en el espacio el espacio que deja hueco, el hueco que deja el Estado, ¿no? Si queremos escalar, si queremos influir, ¿no? En cómo se hacen las cosas. Estamos con este paradigma. También tenemos otro paradigma aquí que nosotros sentimos que ofrecemos mucho y ellos sienten que pedimos mucho. Entonces, como dependiendo, y esto es un choque que nos es como difícil desde donde estamos nosotros, es difícil a veces entender cómo es que no quieren tomar todo lo que nosotros estamos ofreciendo. Y ellos, por su parte, ¿por qué, cómo es posible que nos piden tanto? ¿No? Pero también, obviamente, bueno, eso es un problema. Si queremos llegar a una colaboración, hay dos perspectivas muy encontradas ahí. Y también otro es que nosotros buscamos ser aceptados por lo que somos, y eso es la idea de que como la organización, como un todo, un ser, queremos que lo tomen, que lo reciban, que lo aprecian. Pero más bien, del otro lado, se fijan más bien en lo que hacemos, que es como la organización como una suma de proyectos y resultados. Pues un ejemplo muy claro puede ser que lo que nosotros estamos aquí armando nuestra propuesta de formación muy bonito y insertado en una filosofía, etcétera, etcétera, y de la institución. Y lo que quieren saber es con cuántos maestros trabajan, ¿no? Y qué pueden hacer en 6 meses, ¿no? Si te damos tanto dinero, etc. Entonces, esos son como puntos muy, muy diferentes de partida. Otro para tensión paradójica es que, por un lado, la grandeza del sueño nos une y, por otro lado, la grandeza del sueño nos divide. Eso sí, lo hemos visto mucho, sobre todo al interior de la organización. Eso es algo esa tensión es algo que se vive más en el interior. Y también otra tensión paradójica es que para llegar a colaborar hay que saber pelear. Y aquí uno pelear en el sentido de que hay que figurar, hay que lucir, te tienen que ver, ¿no? Hay que pelear por el tiempo, atención y recursos. Entonces, hay en el trasfondo de este mundo de este mundo de posibilidades de colaboración, está un poquito a veces la sensación de la ley de la jungla, ¿no? En inglés se llama dog eat dog, ¿no? Esto de la pelea.
Y también otra tensión paradójica es que para mantener, una vez que llegas a estar en teoría, en principio en colaboración, también para mantenerlo, hay que saber entrarle al conflicto. Hay que saber realmente transitar por las diferencias que hay que se van a dar en esta colaboración. Esto también obviamente lo vivimos mucho al interior, pero también puede pasar con personas de afuera, ¿no? Y también, y por último diría, igual hay otros, pero yo no los he identificado en este momento. Lo último que yo identifiqué sería esta tensión paradójica que este gran camino juntos, que se puede entender como el sueño, está hecho de 1000 detalles. Y que el encuentro real y cotidiano se da en el terreno de los detalles y no tanto en el cielo de la misión. Entonces, hay que saber cuidar los detalles, ¿no? Y esto, pues uno puede soñar todo lo que quieres, pero si no estás cuidando los detalles, pues ahí pueden... el sueño rápido fácilmente viene para abajo, ¿no? Y a veces estamos muy enamorados con el sueño y quizás no sabemos cuidar los detalles. Es más trabajoso también, obviamente. Entonces, ahí están las tensiones que yo he identificado y que he experimentado, todo esto. Y entonces, nosotros, yo diría que un poquito a raíz de toda esta experiencia, hemos tenido que hacer algunos movimientos importantes en relación al sueño y al sueño de la colaboración también. Entonces, y hemos tenido que como reconfigurar nuestra pretensión de colaboración más a partir del fracaso y la frustración. Y yo creo que uno de los primeros movimientos más importantes que hicimos fue reducimos el tamaño del sueño. Y esto, el resultado de alguna manera se puede entender que entonces no nos exigimos a nosotros mismos tanto y tampoco no, pretendemos tanto. Fuimos más modestos y igual esto ayuda en reducir los posibles conflictos, ¿no? Esto, relacionado a esto de la reducción del sueño, pasamos a especializarnos en algo que fuera un poco más fácil de conocer quiénes somos o qué estamos vendiendo. En este caso, nosotros de querer resolver o ofrecer muchas diferentes cosas al sistema educativo y todo esto. Digamos, de poder pasar de responder supuestamente al diagnóstico de la necesidad que hay en el sistema educativo, pasamos a decir, no, vamos a solamente abarcar el tema de la formación ética socioemocional. Esto va a ser nuestra bandera, ¿no? También otro movimiento era reducir la brecha entre lo que queremos y lo que podemos. Esto mucho a base de la formación. Estamos ya más enfocados y más preocupados por intentar asegurar que las personas pueden
que están de alguna manera están a la altura de la tarea, porque anteriormente creo que muchas veces nos lanzamos a cosas que no teníamos realmente la solidez personal para hacerlo, ¿no? Solidez personal, profesional, para entrar en ese campo. Pero le entramos porque había necesidad, ¿no? Según nosotros. Y también otro movimiento que hemos hecho es que hemos llegado a entender que tener un buen producto no es suficiente, ¿no? Tener el buen producto, el buen curso, etcétera, etcétera, es lo más fácil del trabajo. No garantiza ninguna colaboración de nadie. No, hay todo un trabajo alrededor de esto que tenemos que atender, ¿no? No nos podemos indignar porque nadie quiere comprar nuestro producto bonito. También hemos dejado de insistir, quizás sobre todo insistir con el sistema educativo, como de alguna manera hacer las paces con la idea de que son quizás paradigmas diferentes y que no vamos a necesariamente poder lograr persuadir a estas personas y que hemos gastado mucha energía allí y que mejor gastar energía, esta misma energía gastarlo buscando tierras más fértiles, ¿no? También este movimiento de no colaborar por colaborar, saber decir no, y también hemos cuidado más quién se sube al tren, ¿no? Es, digamos, hablando en términos muy burdos, ¿no? A veces es mejor tener una silla vacía en la oficina que tener una persona ahí contratada y con todos sus detalles, ¿no? Entonces, hemos tenido mucho más cuidado en quién está a bordo, ¿no? Porque ya sabemos que desastres pueden ocurrir. También hemos hecho un movimiento en términos de saber, si vamos a buscar colaboración, ¿qué es lo no negociable? Y saber también qué es movible, qué es lo que podemos descartar en cualquier momento. Entonces es como esa posibilidad de poder regresar al núcleo y partir de ahí, aunque fuera en otra dirección. Por ejemplo, ahora nuestro núcleo es lo ético socioemocional. Y de ahí quizás, y eso es lo que estamos viendo ahora, podemos, por ejemplo, cambiar con quién trabajamos. Que si hemos tradicionalmente trabajado con docentes, pues ahora quizás podemos trabajar con otros también. Pero el tema de la formación ética socioemocional. También no pedir de más, saber quién puede dar qué y cuándo. Yo creo que ha habido un error, yo siento que esto es un error mío personal, de estar como insistiendo en pedir cosas, por ejemplo, de la Secretaría de Educación que no van a dar, ¿no? Y hay que saber lo que sí se puede pedir y lo que sí se puede pedir en el sentido que quizás lo van a poder dar. En este caso, yo siempre he insistido en el tema del recurso, el dinero, el financiamiento, y esto quizás siempre será lo más difícil. Y también otro movimiento es, creo que, incorporar la paciencia como un principio activo en el mismo trabajo, ¿no? Es como que la paciencia es parte del trabajo y no algo que uno tiene que
tener para que se pueda hacer el trabajo. No, es parte de. Y diría que también, porque las cosas no se mueven y las colaboraciones no se dan, etcétera, etcétera, al ritmo que uno quiere, ¿no? Y también relacionado con esto es el tema del sentido de humor, ¿no? Que a veces es un poco difícil, pero también no siempre es posible reír por todo lo que pasa y lo que no pasa en los intentos de que avance el trabajo, ¿no? A través de otros. Bueno, entonces de estos movimientos, la pregunta sería, pues, ¿hay frutos? ¿No? ¿Se ha dado resultados todo esto? Entonces, movimientos que han hecho, ha sido exitoso. Yo diría que no sabemos todavía, pero sabemos que sí hay un fruto, el fruto principal, que es que todavía existimos, ¿no? Hay organizaciones que mueren y que nacen y que mueren, y muchos. Nosotros todavía existimos, y mientras que existimos, todavía podemos seguir buscando caminos. Y este camino ahorita que estamos buscando actualmente es que vamos por ejemplo, a dejar de trabajar exclusivamente con docentes, vamos a mantener nuestro enfoque socioemocional, que es lo no negociable, pero vamos a diversificar la población meta, vamos a buscar otros campos de colaboración. Porque ya vimos de alguna manera que está con los docentes, es nadar en contracorriente. Entonces, y también el otro punto es que si existimos todavía, pues nos puede llegar la suerte. Yo creo que no se puede subestimar aquí el tema de la suerte. Yo tuve una suerte, o tuvimos una suerte en los últimos, pues creo que hace como 6 años ahora tuvimos suerte de que a mí me invitaron, por ejemplo, a un taller. En este taller estaba participando una mujer de Sonora, y al final le gustó mucho la experiencia y al final dijo, mire, yo conozco una fundación en Sonora y que pues igual los puedo presentar, etcétera, etcétera. Y hicimos el primer contacto, había cierta disposición, pero en algún momento como que se enfrió la cosa y dijeron a mí, está bien, está complicada la cosa, mejor le vamos a dar 100,000 pesos. 100,000 pesos es a ver, como $5,000 o algo así. Y lo dejamos así, y hagan con esto lo que quieran. Y yo en ese momento dije, pues la verdad que $5,000 a mí no me sirve, no me resuelven, digamos, la situación de la organización, ¿no? Darme chance de ir allá y hablar. Y fui ahí y hablé con la presidenta de la fundación. Y bueno, de ahí ella se abrió la puerta y hemos estado trabajando con ellos desde entonces. Y yo diría que aquí, quizás por primera vez, nos encontramos con alguien que dice, mi sueño es tu sueño, ¿no? O tu sueño es mi sueño. Como que
ya no es como, no se siente como participación, se siente ya como alguien que quiere, diría yo, colaborar en el sentido más amplio. Y bueno, hemos trabajado con ellos unos 3 años en una escala pequeña, pero ahorita hacemos una propuesta más grande con ellos. Y su respuesta de ella era muy contenta de que estamos proponiendo algo ahora más grande y sus palabras textuales son: ustedes son lo que yo estaba buscando. Y yo diría que esta frase es el fruto. De alguna manera, es el fruto de nuestro viaje, gran largo viaje, quizás de lo que se puede decir como de dejar de querer ser para el otro y de ser para nosotros. Es decir, nos hemos como armado según lo que nosotros valoramos, como internamente, independiente de alguna manera del mundo, ¿no? Y lo que está ahí afuera, según nuestra convicción. Y de ahí alguien ha llegado a decir: me gusta lo que son ustedes, ¿no? Entonces, esto, y apuesto por eso. Eso es para mí un cambio muy grande. Se vive muy diferente a lo que hemos vivido con las otras fundaciones, etcétera, etcétera. Es un encuentro de otro índole. Nunca antes había escuchado una fundación decir: ustedes son lo que yo estaba buscando. No, bien llega como mana del cielo, ¿no? Y ayuda mucho este voto de confianza, ayuda muchísimo en revitalizar el ánimo. Es decir, sí, no estamos solos. Entonces, esto sería, yo diría que el gran fruto. Ahora, la pregunta es si esto es el inicio de una nueva etapa para nosotros. Pues yo creo que el tiempo dirá, no se puede saber todavía, pero ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí es el momento en que encontramos una colaboración que se puede entender como de sentirnos como acobijados. Y bueno, yo creo que hasta aquí termino con en este punto de esperanza y positiva de ser el sueño del otro, ¿no? También la posibilidad de llegar a ser el sueño del otro. Y bueno, gracias por tu colaboración en escuchar. Y no sé, pues lo dejo aquí por el momento. No sé si habrá preguntas. Yo tengo una pregunta primera. Quizá tenga várias, pero me gostaria de aclarar um pouco quando habla de que lá o enfoque é socioemocional. Estou um pouco curiosa como que hace de fato a organização com o enfoque socioemocional e qual a abordagem, poderia dizer, a linha de trabalho para trabalhar com os docentes sobre esse enfoque. ¿Comprende? Bueno, lo socioemocional, como nosotros lo entendemos, básicamente es abrir y crear y abrir espacios para docentes que se pueden entender básicamente como psicoterapéuticos. Nosotros estamos interesados en abrir para los docentes
experiencias de lo que es el trabajar ellos mismos lo socioemocional. Es decir, la dimensión de sus relaciones y su relación consigo mismo, su relación con el otro, su relación con la vida. Y estamos como interesados en reconocer el docente como humano. Y reconocerlo como humano es reconocerlo también como necesitado, probablemente, posiblemente, como cualquier humano, necesitado de unos espacios de nutrición, espacios del alma, si se puede decir así. Entonces lo que queremos es ofrecer estos espacios y procesos para ellos. No son tan diferentes a lo que cualquier persona que busca, por ejemplo, no sé, que le entra en un proceso de formación Gestalt o un taller de Gestalt, pasa por eso. Es de alguna manera parecido a eso, aunque se puede decir que por lo menos en la oferta nuclear más básica quizás sería un poco más conservador que algunos otros espacios, porque no queremos asustar. ¿No? Pero sí, no se difieren mucho, son procesos de autoconocimiento, de reflexión, de encuentro con uno mismo, del encuentro con el otro, de mover emociones, de llorar, de gritar, de mover el cuerpo, de habitar el cuerpo, de respirar, de sanar, ¿no? Sanar, crecer y también de alguna manera hacer las paces también y reconocimiento de sus limitaciones, porque también en la profesión del docente está el mito del docente como, como una figura sobrehumano, ¿no? Se pide mucho al docente y realmente, a final de cuentas, son humanos y sufren, ¿no? Y no pueden, ¿no? Y tienen miedos, y etcétera, etcétera. Nosotros queremos poner esto, porque todo esto, el sistema y el docente mismo lo quiere esconder, lo quiere obviar. Nosotros decimos, no, mejor ponerlo sobre la mesa y atravesar esto. Y también para poder sensibilizar el docente al hecho de que si todo esto lo tengo yo, pues seguro que lo tiene también este otro docente enfrente de mí, o este niño o esta niña también, ¿no? Y que se sensibilicen a que muchas cosas pasan al interior de uno, ¿no? Y que hay que darles espacio y tiempo y honrar de alguna manera todo esto, lo que pasa, aunque sea difícil, complicado, ¿no? Eso es lo que entendemos por lo socioemocional. Y claro, hay aparentemente mucho interés actualmente en la educación socioemocional, pero diría que es un interés superficial en este momento todavía. Desde el sistema, se busca hacerlo de manera muy, muy superficial. Se busca trabajarlo socioemocional, por ejemplo, sin tocar emociones, ¿no? Por ejemplo. O buscar socioemocional, trabajar socioemocional sin entrar en lo complicado de las relaciones y todo lo que pasa y lo que no pasa,
se quiere trabajar sin tocar sombra, ¿no? Básicamente, porque en la escuela no hay realmente espacio para eso. Y claro, diría, es superficial también porque si realmente quisiéramos tomar en serio la dimensión socioemocional de la persona y de la educación y de la escuela, y se tendría que cambiar radicalmente la escuela. Sería un lugar muy diferente, si tomando en serio lo socioemocional. Pero no se toma en serio, no sé, un juguete que le agregan ahí, nada más. Otra cosa en el temario, ¿no? Nada más. ¿Te contesté? Sí, sí. Pero trago também para refletir e que sei que estudou Cláudio Naranjo em tu doutorado, e essa é uma proposta foi também aluno de Cláudio. Cláudio Naranjo, uma referência também que vem traindo aí esse modelo de cambiar a educação, cambiar o mundo. Tem um livro, Cambiar a Educação para Cambiar o Mundo. Sí. Então, seria um pouco nessa perspectiva, nessa direção, esse trabalho socioemocional com os docentes, que por aí poderia passar um cambio social também. Sí, claro, ahí en el fondo sí está este mismo pretensión política, sociopolítico que tenía también Claudio en el querer llegar a los docentes. Él quería llegar a los docentes porque precisamente los docentes tienen y el sistema educativo porque tienen una función nuclear y determinante en el futuro, en lo que va a pasar en este mundo, ¿no? Y él decía que en este momento educamos para producir más humanos idénticos a los que venían antes. Y esto precisamente es el problema, porque como hemos venido siendo, es muy problemático para el mundo entero, ¿no? Y ya lo estamos viendo en la cuestión, lo que es más obvio, lo climático, etcétera, etcétera. Y él decía, pues no, necesitamos encontrar una forma para educar que es para crear personas diferentes y salir de alguna manera de este, ¿cómo se llama? Ese círculo vicioso que tenemos actualmente, que es el sistema educativo. Letícia es docente também, escreveu aqui. Quer falar algo, Letícia? Pensaba de qué manera en la escuela esto está anclado, para también dar cuenta de esta pertenencia que vos decís, no es mi sueño, no es el sueño de los otros, no, es mi sueño pero no es el sueño de los otros, y cómo se ha construido ese sueño, y la necesidad que vos que ves que falta de los demás hacia este producto, por así decirle, ¿dónde está anclado? Si está anclado en el diseño curricular, ¿hay un espacio para esto en la escuela? Yo soy docente de escuela secundaria, de química, y soy asesora pedagógica. Digo, ¿hay un espacio de mirar a los pibes y a las pibas, a los estudiantes y a las estudiantes, desde un todo, desde una trayectoria educativa? ¿O hay, no sé, por ejemplo, acá están en Argentina los departamentos de orientación al estudiantado, en donde hay un psicólogo, hay un psicopedagogo, hay un asesor pedagógico,
pensando en las trayectorias educativas de los pibes y las pibas, ¿no? De los estudiantes, de los adolescentes. ¿Hay algo ahí en la escuela en México que pueda alojar a esta mirada socio o ético-emocional? Sí, hay. Hay estas instancias, hay estas figuras en las escuelas, probablemente no tanto, quizás en algunas secundarias, pero más a nivel bachiller aquí existen. El detalle, y ahí está obviamente siempre el sueño de la colaboración con las autoridades educativas que tiene que ver con cómo puedo llegar a estas personas. Okay, ahí están. Esto es ahí donde no logramos o logramos muy poco entablar una relación constructiva de largo plazo con las autoridades educativas para poder llegar a esto. Lo hicimos recientemente, tuvimos una experiencia con un sistema de escuelas de bachillerato aquí y logramos entablar la relación con la dirección general, etcétera, etcétera, para alcanzar. Y luego el año siguiente cambiaron todo el personal en las oficinas y los nuevos que entraron no querían saber nada. Entonces, esto es el pan de cada día en el sistema educativo. Entonces, por eso son temas, es mucha frustración, ¿no? Dices, qué bonito que logramos esto, ojalá que sigan. Pues resulta que no sigue. Ya se acabó y se cierran las puertas y se muere la cosa. Entonces, hay mucho de esto. Es como que el mismo sistema no está construido para establecer colaboraciones vitales de largo plazo. No está. Está construido para apagar fuegos, ¿no? O para hacer lo que hace al interior, ¿no? Es un mundo cerrado de alguna manera. Y con suerte logras entrarle y muy pronto te van a sacar de nuevo. Entonces, eso es mi situación. No sé si es igual en Argentina. En Argentina también cambian muy seguidos Sí, los equipos de conducción. sí, Bachillerato, secundaria es lo mismo más o menos. Estamos sí. hablando. Pero en este cambiar, quizás lo que, no sé, ¿hay psicólogos en la escuela o es externo? No, puede haber orientadores que pueden tener diferentes formaciones, pero están las figuras de los ¿Y ellos orientadores. también cambian año a año? No, ellos no cambian, pero pero tampoco llegan. Digamos, ellos podrían venir por su propia cuenta, pero no llegan. O sí, o llegan muy poquitos, pero no se, digamos, no termina de bajar la demanda, ¿sí? Lo que quiero decir, ni por el lado oficial, ni ahora por el lado. Por eso nosotros estamos en una situación de que vamos a abandonar nuestra atención exclusiva al sistema educativo, al docente, porque ya dices, pues tanto insistir, ya ¿no? Vamos a seguir trabajando con ellos, pero no exclusivamente. Así que nuestra razón de ser no va a ser el docente, porque ya estamos cansados, ¿no? Ya nos cansamos
tenemos que buscar otros. ¿Y alguna Sí. vez, perdón, la última te hago, así? Sí. ¿Alguna vez hicieron una evaluación con los usuarios, por así decirlo? ¿En qué sentido evaluación? Y si sintieron que ayudó a la institución, al clima institucional, ¿no? El clima emocional de la institución. Sí, no, mucho. Hemos hecho mucho sistematización de la experiencia. Hay publicaciones académicas, hay libros, donde hay mucho trabajo, sobre todo testimonial, sobre cuáles han sido los procesos de transformación, de crecimiento, aprendizaje, y cómo es que esto permea su ámbito laboral y su desempeño profesional. Todo esto lo tenemos, pero no. Es decir, que ese poco podría decir, no por ser bueno es exitoso. Es un proceso, son procesos transformativos, funcionan, pero no funcionan al mismo tiempo porque no logran generar este demanda constante que sería para nosotros realmente el éxito, ¿no? Sí. Me parece muy interesante lo que compartió Charlie, muchas gracias, porque muchas veces en nuestra comunidad Dragon Dreaming hay un esfuerzo ahí, hay una tendencia, digamos, para mirar que es bonito la colaboración, que va todo cierto y la cosa, ¿no? Y tener una mirada así desde tu experiencia de la dificultad y cómo las cosas pasan y principalmente esa complejidad con lo institucional, con social, organizacional, lo social, gubernamental, perdón, es una mirada que creo puede contribuir mucho para nuestras reflexiones también sobre el tema de colaboración, ¿no? Porque siempre hablo que la colaboración es muy bonito de hablar, ¿no? Pero es de verdad un desafío. Y entonces, si miramos ahí y de verdad confrontamos con el desafío, es más fácil de mirar las soluciones, ¿no? Claro, sí, Pues, no. así podríamos mirar posibles soluciones. Claro, sí. Es un tema muy, muy grande, ¿no? Y pasan muchas cosas por medio y diría que también tenemos que hay que tener mucho cuidado con lo que soñamos, ¿no? Eso sí. Porque en verdad los sueños se tornan realidad. Sí. O no, y eso precisamente puede ser el problema, ¿no? Y eso genera fricción. Yo diría que, en retrospectiva, diría que nuestro primer, ¿cómo se llama?, gran golpe de fracaso tenía como institucional, nuestro conflicto interno existencial, tenía mucho que ver con el crear un sueño tan grande que no pudimos nosotros obviamente alcanzarlo. Era fácil decirlo, muy difícil hacerlo, y en esta tensión, eso generaba mucha tensión al interior de la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que soñamos. Sí, virtual, después hablarnos sobre Dragon Dream y una posible colaboración ahí. Porque Dragon Dream puede aportar un montón ahí en algunos desafíos que tiene. Sí. Como no se amedrontar por los sueños grandes, pero quizá mirar cómo ir haciendo de poco a poco. Así vamos. Tiene ahí una posibilidad, ¿no? Y Dragon Dream aporta un montón ahí para eso. Bien, pero seguimos hablando, seguro. Ok, perfecto. Sí.
Y bien, creo que ya estamos, ¿eh? Por lo tiempo. Sí. Ajá. E agradeço Perfecto. um montão tu compartilhar. Tu vídeo, essa gravação vai estar em YouTube, na página Ajá. de Dragon Dream. Ok. Assim que subirlo, te envio para que tenha também, se queres compartilhar. Sí. Bien, gracias, Lete, por tu aporte también. A todos que estamos. Un beso. Gracias. Besos. Gracias. Chao. Un abrazo.